Hola mi gente bella, mi gente hermosa, ¿qué tal? ¿Cómo estamos hoy? Vamos a hablar hoy de un tema bastante importante, como todo lo que nos trae el cerebro como simulador biológico. Sí, mi gente bella, mi gente hermosa, así mismo es el cerebro como simulador biológico, una mirada desde la neurociencia, una mirada desde ese punto, desde la física cuántica, desde la espiritualidad, desde eso. Vamos a mojarnos y bien. Una entrevista muy reveladora que no me dejó a mí, bueno, literalmente sí, me dejó sin palabras, con muchas preguntas, pues esa es la idea que observé en el canal de un divulgador de conciencia que admiro y respeto muchísimo, Carlos Ruiz, del canal Meridiano 84, Valles de este humilde rincón. Un fuerte beso, un gran abrazo por ese trabajo que él hace. En la descripción les voy a dejar un enlace para que vayan corriendo hacia allá y vean el gran trabajo que hace este hombre. Es un divulgador de conciencia, tiene años trabajando fuertemente en todo lo que es despertar almas y muy bien que lo hace, que lo siga haciendo, claro que sí. Él entrevistó a la doctora Ana Figueroa. Expone ella una tesis que desafía nuestra comprensión más elemental de la realidad. Los seres humanos somos en esencia simuladores biológicos, lejos de percibir el mundo tal como es. Nuestro cerebro construye permanentemente una representación interna de él, una simulación funcional elaborada a partir de señales bioquímicas y electromagnéticas. Ciertamente ella expone esto, ciertamente esta hipótesis se fusiona, gracias a Dios que cada vez es más grande, no solamente a nivel espiritual, sino ya cada vez es más grande el número de científicos, gente que trabaja en neurociencia, que ratifican estas hipótesis, las están trabajando, las han venido trabajando, las reafirman, se comprueban. Y gracias a que esto cada vez va cobrando más fuerza, el despertar va cabalgando con mucha más fuerza. Ya no solamente son hipótesis, ya no solamente son 4 personas que lo hablan, que lo dicen, que lo comentan, que lo divulgan, sino que va cobrando cada vez más fuerza. Y esto es hermoso, estamos viviendo una época del despertar real. Estamos cobrando cada vez más fuerza, cada vez son más los divulgadores que están hablando sobre estos temas. La masa crítica cada vez es más grande. Y esto es muy importante, mi gente. ¿Por qué es importante? Porque ciertamente los que están controlando los hilos, de los que tanto hemos hablado, de los que tanto hemos comentado, ellos perciben nuestras energías, ciertamente las perciben, ciertamente la controlan, saben cuando estamos de baja, la utilizan, pero también saben cuando estamos de alta. Y eso les hace ir muchas veces a cambiarse los pantalones porque sienten que nuestras frecuencias cada vez están más elevadas y no les gusta, no les agrada en lo absoluto. Saben que ya no somos esos títeres, entre comillas, tan manejables que a ellos les gustan, de los que a ellos les gusta alimentarse. Así que mi gente bella, mi gente hermosa, esta hipótesis que fusiona neurociencia, física cuántica y espiritualidad no solo invita a cuestionar lo que creemos ver, sino también lo que creemos ser. Importante, ¿no? Importante entrevista. Yo realmente siento mucha conexión con ella porque realmente el cerebro no percibe, interpreta. El punto de partida de la teoría es contundente. El cerebro nunca accede directamente a la realidad exterior. Lo que llamamos percepción es en realidad el resultado de un proceso de decodificación. Es cuando interpretamos un lenguaje. Cuando vemos un objeto, lo que llega a nuestras neuronas no es el objeto en sí,
sino una interpretación. Son señales eléctricas pivotando, eléctricas y químicas, que el cerebro traduce en imágenes, en colores, en formas. Es una lógica similar a la de los códigos binarios, tal cual dice la doctora. La información viaja codificada y el sistema reconstruye al otro lado totalmente todas estas señales. La complejidad de este proceso es casi inimaginable. Prácticamente es un proceso tan complejo que es difícil explicarlo en apenas, en apenas 1 mm3, como bien explica esta mujer increíble. En apenas 1 mm3 de tejido cerebral se almacenan cientos de terabytes de información procesados a través de millones de sinapsis activas. Ese volumen de actividad neuronal es el motor que genera nuestra experiencia del mundo. Lo mismo ocurre con todos los sentidos. Imagínate todo esto procesándose al mismo tiempo. Imagínate todo esto trabajando al unísono. Imagínate el sonido que percibimos es el resultado de una cadena de transformaciones mecánicas en el oído que convierten las ondas en señales eléctricas interpretables. El tacto, su parte, no implica contacto físico. No tocamos lo que tocamos, no llegamos a tocarlo. Esto no es contacto real. Lo que sentimos como sólido es la repulsión. Literal, es la repulsión electromagnética entre electrones. No llegamos a palparlas, no llegamos a palpar lo que tocamos, no lo llegamos a palpar. Es la repulsión, es el rechazo. La materia, en su mayor parte, vacío atómico, completamente, por así decirlo, un vacío científico. Claramente hay teorías, hay quienes los explican, está el bosón, todo esto, pero todavía lo están buscando. Claramente, claro que lo saben, pero no nos lo explican así, no nos los cuentan libremente. Por supuesto que no les conviene. Vacío atómico se experimenta como densa gracias a la interfaz que construye nuestro cerebro. Todo se crea acá. Pues sí, mi gente. Otro milagro, otro secreto es la voz. ¿Dónde se guarda la voz? Cuando nos morimos nadie sabe dónde está la caja de la voz. Nos abren, ¿dónde está la voz? Pues bueno, siempre, como dice la doctora, siempre llegamos tarde. El tiempo neuronal, importante punto que ella aborda. Uno de los aspectos más desconcertantes de esta simulación es su relación con el tiempo, entre el momento en que un estímulo alcanza los sentidos y el instante en que el cerebro lo procesa. Conscientemente existe un retardo entre 60 y 80 milisegundos. Esta demora, aunque imperceptible, tiene una implicación filosófica súper profunda. Pero tan profunda, nunca experimentamos el presente real. Lo que vivimos como ahora es siempre una versión ligeramente diferida, reconstruida de lo que ocurre. Así es, mi gente bella, 100% coincido. Además, esa reconstrucción es necesariamente simplificada. El cerebro no nos muestra campos electromagnéticos, ni nos muestra ondas de energía. Simple y llanamente nos entrega una representación muy bien codificada, útil y manejable, diseñada no para ser fiel a la realidad, sino para permitirnos sobrevivir en ella. Y aquí es donde hacemos boom, donde literalmente cuando entendemos esto, cuando lo comprendemos, es donde si logramos entender esto, mi gente bella, como ella lo explica en su tesis, que para mí no es una tesis, para mí es la realidad, como lo explica tan sencillo, ¿no? Qué belleza, de verdad, desde aquí, unos aplausos, qué excelente programa, es una belleza. Es realmente
entender y comprender cómo están los enlaces, cómo la maravilla que somos, realmente la maravilla, el milagro que somos. Somos realmente una máquina predictiva que automatiza la experiencia. Ahí coincido, pero 100%. 100%. El cerebro no se limita a recibir información, también la anticipa, basándose en patrones aprendidos y rutinas consolidadas por la experiencia. Construye predicciones constantes sobre lo que va a ocurrir. Este mecanismo automático explica por qué gran parte de nuestra vida cotidiana transcurre en piloto automático. Esta capacidad predictiva también ilumina fenómenos como los sueños o las proyecciones mentales. La simulación interna puede operar incluso sin estímulos externos, generando experiencias tan vívidas como las de la vigilia. ¿Te suena esto algo parecido a las guías? Eso lo dejamos para otro programa. Y el yo como narrativa construida, ¿quién soy yo dentro de esta simulación? La respuesta de la neurociencia es, cuando menos inquietante. El sentido del yo es una narrativa fabricada por estructuras cerebrales específicas. Esta narrativa puede deshacerse en casos de amnesia, lo que revela su naturaleza construida. Mi gente bella, mi gente hermosa, esto da tela para muchos programas. Para ilustrarlo, la doctora recurre a una analogía con los videojuegos, muy válida, por cierto. La corteza cerebral sería el motor gráfico. Los impulsos eléctricos funcionarían como datos binarios. La conciencia sería la pantalla y el juego junto con el ego representarían al avatar. Pero más allá del avatar existe algo que lo opera. Un ser inteligente operacional. Una conciencia real que habita a un nivel distinto e independiente ¿de qué? Del simulador. Sí, mi gente bella, mi gente hermosa, yo sé que esto retumba un poco. Vivir en la simulación sin miedo, lejos de ser una idea perturbadora, que lo es, la doctora propone que comprender esta naturaleza simulada de la existencia puede ser una fuente de paz. Literalmente, para mí, así es. Da paz, da calma. Reconocer que el cerebro nos ofrece una interfaz para sobrevivir libera de la ilusión de que lo que percibimos es todo lo que existe. Desde esa conciencia más profunda es posible habitar la simulación con gratitud, con amor, pero sobre todo con desapego. De allí el famoso y el tan repetido soltar y confiar. El velo de Isis se levanta mira mi gente, es importante entender algo, esto viene de mi cosecha. Ya los que me siguen, ya los que me conocen, saben muy bien que yo básicamente me dedico a las herramientas oraculares. Soy número 1, tarot y todo lo que son oráculos. Es importante comprender que precisamente todo lo que no es predecible, todo lo que no va aunado a lo que se puede predecir, es lo que a mí más me engancha, más me gusta, precisamente por ese halo de ser impredecible. El tarot, por eso es que yo he querido hoy aunar a esta información tan valiosa un punto, porque siento que siempre por más nivel de poder hacer algo predictivo está lo que viene siendo lo que no se puede predecir. Vamos a ello, vamos a sacar 4 cartas. No tengo aquí mesa, pero siempre se puede improvisar. Yo fascinada, mi gente bella, mi gente hermosa, con todas estas informaciones. Vámonos al lío. Siento que el velo
se rompe, que se está levantando de una forma que nunca antes habíamos experimentado. Siento que se rompen las cortinas, que se caen los telones, y esto es algo hermoso porque hoy no vamos a preguntar ni sobre temáticas comunes, ni lo que... No, vamos a preguntar sobre las cartas del tarot, sobre la verdadera naturaleza de la realidad que estamos tocando, respirando, que estamos calculando. Los arcanos mayores en su sabiduría simbólica, que viene representada y viene amparada por milenios y milenios, que es milenaria literalmente, parece haber guardado mucho silencio, muchísimo silencio sobre esto durante mucho tiempo, esperando el momento adecuado a que la ciencia llegara a confirmar lo que la tradición ya intuía. Y ese momento quizá es ahora. Vamos a 4 cartas. Acá, mi gente. Vamos. Ya ustedes me conocen. Y los que no, pues bienvenidos. Solo vamos a sacar 4. 1, 2, 3, 4. Primero yo. Ok, mago, luna, aquí las tenemos. Las pongo acá. Vamos a ver si se enfocan. Las tengo aquí enfocadas perfectamente. Tenemos, primero ha salido el mago, la luna, el carro y la estrella. Estoy con el tarot de Marsella, saben que es uno de los que más me gustan, aparte de Rider-Waite, ya iremos hablando sobre esto. El mago y la luna son las cartas primeras que emergen para esta pequeña conversación. El mago, con todos los elementos sobre la mesa, nos recuerda que la realidad se manifiesta desde dentro hacia afuera, exactamente como la neurociencia describe el mundo. No entra en tu mente, la imagen del mundo sale de ella. La luna, por su parte, ha hablado siempre de la ilusión, de lo que parece ser, de lo que está escondido, de lo que se nos vende y de lo que aún está por salir. Es importante la luna aquí porque nos habla de lo que aún no ha emergido, de lo que está por salir, de lo que está por emerger, de que hay mucho por salir, y también nos habla del inconsciente, sobre todo el inconsciente colectivo. El mago nos habla de las herramientas sobre la mesa. Me gusta mucho cuando sale la luna con el mago, porque nos habla de herramientas, de lo que está por salir, de lo que tenemos a nuestra disposición, que en este momento hay mucho por lo que descubrir y mucho por lo que hay que trabajar. Que estamos en un momento de mucho trabajo, de mucha unificación, que ahora estamos por expandir. La luna nos habla de lo oculto y que tenemos que unificarnos más porque hay herramientas por las que tenemos que trabajar para salir adelante, para trabajar y para salir. El carro nos habla mucho del avance. Sabemos que con certeza nos vienen tiempos difíciles, tiempos duros, que todo se está acelerando, que se están abriendo vórtices, se están abriendo umbrales. Es importante entender esto, mi gente, porque estamos sintiendo como acelerones en el tiempo. Hoy sabemos que este velo tiene nombre, se llama, fíjate algo, también ruptura de simulaciones en las que hemos estado habitando. En la estrella, es importante entender la estrella porque es entrar como niños, con inocencia. La estrella también nos habla mucho de inocencia, de entrar a mundos, a habitar mundos con mucha inocencia, como niños, a mundos que no conocemos, literalmente como a empezar. Y esto, hablando de neurociencia y todo esto, es lo que viene siendo entender, aperturas de conocer, entrar a situaciones que eran completamente desconocidas para nosotros, también puede ser. Entrar a mundos que posiblemente no sabíamos que existían, o recordar también. Recordar a lo que hemos venido, a nuestra verdadera razón de ser en este plano, también nos pueden estar indicando. Es importante, porque en conjunto el carro con la estrella nos viene a hablar también de recuerdos. Es muy importante entender esto, porque nos vienen a completar con una gran verdad que el corazón reconoce antes de la mente, la razón de ser. Es el vehículo, el avatar. El carro también nos puede representar el avatar, el sistema que nos permite operar en este plano, en esta máxima densidad de la materia, dominar sus riendas, las emociones, los pensamientos. Es así como precisamente lo que la doctora Figueroa llama conocer el ser inteligente operacional. Y también junto con la estrella, siempre arriba, siempre estrella, siempre luminosa. Es esa conciencia
que observa la simulación sin confundirse con ella. Recordar también que la neurociencia y la sabiduría ancestral han convergido en un punto que muchos de ustedes intuían, muchos intuíamos. Vamos a usar estos arcanos para codificar esta verdad suavemente, con amor, para que nuestros corazones la entiendan antes que la mente. En última instancia, tanto la ciencia como todo lo alternativa nos hacen la misma invitación: conocer que somos el observador, no lo observado. La simulación es el escenario, nosotros somos quienes la habitamos. Esto es algo como que para integrarnos cada vez más. Wow, mi gente bella, mi gente hermosa, siento bastante alegría al hacer este tipo de programas, porque es una invitación a integrarnos cada vez más, no solo a abrir los ojos, sino a recordar lo que somos, a recordar a lo que hemos venido, al por qué hemos elegido estar en esta máxima densidad de la materia, en esta 3D, que estamos aquí porque nosotros lo hemos elegido desde un estado elevado, porque venimos de otros, ya esto será tema de otros programas, y es una maravilla estar acá. La invitación es a seguir haciéndonos preguntas, es a seguir investigando, es a cuestionarlo todo, como siempre se los he dicho. No nos quedemos con nada, vamos a seguir investigando, vamos a seguir preguntando, no nos quedemos con lo primero que tropecemos, con lo primero que escuchemos, con lo primero que leamos. No, señor, venimos a mucho más. Venimos a cuestionarnos, a preguntar, a averiguar, venimos a ser disruptivos. Esa es la palabra, a ser disruptivos. Aquí tienes una amiga, siempre te lo digo, te quiero mucho. Abrazo fuerte, gracias a los divulgadores de conciencia, gracias por ese trabajo tan grande, tan enorme que hacen, a Carlos Meridiano 84, a cientos de divulgadores de conciencias que hay, a la doctora, por supuesto que muchas gracias por su trabajo. Ole, 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 que sigan los investigadores, que sigan la gente de ciencia haciendo lo que están haciendo. Somos masa crítica, cada vez somos más, y ese es nuestro trabajo, que esto que están allí manejando los hilos, cada vez tengan que cambiarse más los pantalones, porque no van a poder con nosotros. Fuerte abrazo y hasta la próxima.